Este es el tutorial sobre los conceptos básicos de K-means. K-means es un método de agrupamiento, en inglés se habla de un método de clustering, y tiene en común con otras técnicas de clustering el mismo objetivo de tratar de encontrar en las observaciones de una base de datos grupos de observaciones que tengan características semejantes. Las observaciones del grupo tienen que ser parecidas a las otras observaciones de un grupo, pero si los clústeres encontrados tienen buena calidad, también tienen que ser diferentes de las observaciones que pertenecen a otros grupos. Es decir, si encontráramos 5 grupos, pero los grupos se parecen entre sí mucho, entonces realmente tendríamos solo un grupo. Así que lo que técnicamente tratamos de hacer en agrupamiento y en K-means en particular es tratamos de maximizar la variación que existe intercluster y al mismo tiempo minimizar la variación intracluster. Aquí hay una imagen tomada del libro de Pang Ninh Tan y pueden ver realmente lo que quiero decir por estos dos conceptos técnicos. La distancia de cluster a cluster es grande, eso es lo que llamamos aquí distancia intercluster, pero las observaciones dentro de un clúster tienden a estar cerca una de las otras. Agrupamiento es otra técnica, otro ejemplo de data mining no supervisado. Les recuerdo, en data mining no supervisada, todas las variables tienen el mismo estatus. No hay variable dependiente. Vamos a hacer un ejemplo gráfico. Supongan que tenemos datos sobre nuestros clientes y tenemos para información sobre edad e ingreso para cada uno de los clientes o de los consumidores de una compañía. La pregunta que queremos hacernos es, ¿existen en esa base de datos grupos claramente definidos de consumidores que tengan características semejantes? Y queremos saber cuáles son esas características y a la hora que pensemos en aplicaciones vamos a ver qué queremos hacer una vez que hayamos definido un grupo de observaciones. Como tenemos dos variables en este ejemplo sencillo, todavía podemos graficar los datos. Entonces, cuando les muestro este gráfico y les pregunto cuántos grupos hay, la respuesta es obvia. Es decir, aquí nos ayudan los colores, hay 3 grupos, pero aún sin los colores, debería ser claro que hay 3 agrupamientos de puntos. Y la razón por la cual resulta tan fácil hallar los clústeres para este ejercicio es porque las distancias entre clusters están claramente definidas. Y las distancias entre observaciones dentro de un clúster son bastante pequeñas. Entonces la estructura de clúster salta a la vista. Este no siempre va a ser el caso en aplicaciones en la realidad. No van a estar tan separadas las variables. Y además vamos a tratar de hacer realmente clusters para no dos, sino 10, 12 variables. Y la ventaja que tenemos en este caso es sencillo, en que podemos visualizar los resultados de un clúster. No siempre va a estar presente en una base de datos de verdad. Eh, Hablar de observaciones parecidas y hablar de grupos parecidos, aquí estamos haciendo operacional la definición operaciones que se parecen y estamos diciendo observaciones que se parecen son observaciones que están cerca. Esto requiere que definamos qué quiere decir estar cerca o estar lejos. Entonces necesitamos realmente para poder echar a andar cualquier algoritmo de agrupamiento, necesitamos definir qué entendemos por distancia. Si les muestro este gráfico y les pregunto cuál es la distancia entre el punto X1, ese punto azul que ven allí, y el punto X2, el punto rojo, esto nos debe llevar de regreso a primaria. O sea, cómo encontrábamos la distancia entre esos dos grupos, cómo encontrábamos esa línea roja que separa esos dos puntos. Bueno, recordarán, no sé, tercero o cuarto grado, eso es realmente el teorema de Pitágoras. Así aprendimos a medir distancias físicas, distancias geográficas. El teorema de Pitágoras, que también se conoce técnicamente como no, esa distancia dada por el teorema de Pitágoras, también se conoce como la distancia euclidiana, en honor a Euclides, otro matemático famoso. La distancia entre el punto X1, que está dado por las coordenadas 2, 2,
y el punto x2 dado por las coordenadas 6, 8 es igual a, recuerden, la fórmula de la hipotenusa era la raíz cuadrada de la suma de los catetos de un triángulo. Los catetos del triángulo están dados por la distancia, tanto en el eje X como en el eje Y, de los dos puntos para los cuales estamos tratando de encontrar la distancia. Entonces aquí está la raíz cuadrada expresada como el corchete elevado a la punto 5. Esa distancia entre esos dos puntos es igual a 7.21. En general, no vamos a tener dos variables, vamos a tener más de dos variables. Todavía podemos definir el equivalente de esa distancia en dos dimensiones, definiendo esa distancia euclidiana para dos puntos, pero estos puntos ahora van a ser vectores de p dimensiones en este caso. Y esa es la fórmula que vamos a utilizar para hallar. Para cada dimensión, para cada variable que esté presente en ese vector, siempre hallamos la distancia entre los dos puntos y elevamos al cuadrado, hacemos la suma para toda la variable y después tomamos la raíz cuadrada. Esa es la distancia euclidiana. Cuando calculemos realmente clusters para variables continuas, para variables numéricas, vamos a utilizar este concepto de distancia euclidiana. No es el único, hay otras distancias que también han sido definidas, pero el default o la distancia que vamos a usar en la mayor parte de los casos va a ser esta distancia euclidiana.